7 de la mañana y 6 minutos. De inmediato conversamos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Félix Chero, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, bienvenido a RPP. Buen día, Jorge. Buen día, Mabel. Buenos días. Con mucho gusto para conversar con ustedes. Desde el Ejecutivo, señor ministro, las declaraciones de la empresaria Karelyn López, ¿cómo impacta al gobierno? ¿Qué medidas ustedes están disponiendo? En todo caso, ¿cuál es, digamos, la reacción que ustedes tienen ante estas declaraciones que sumamente, bueno, que todos entendemos son muy delicadas y que involucran directamente al presidente Pedro Castillo? Sí, nosotros somos muy claros en precisar que cada uno de los ministros estamos enfocados al trabajo que debemos hacer en cada uno de los sectores. Además, el Consejo de Ministros viene tomando acuerdos muy importantes para atender los problemas del país. Sin embargo, estas declaraciones sin lugar a duda llaman la atención, pero además nos deben llevar a una profunda reflexión de cuál es el enfoque que se le quiere dar y cómo se pretenden politizar estas declaraciones. La señora dice cosas que no tienen ninguna corroboración y la ponen en una ventana pública más allá de lo que debe suceder en la investigación propiamente dicha, que es el Ministerio Público, donde se llevan a cabo este tipo de investigaciones. De tal forma que se deslegitima cuando sale a decir a los medios de comunicación una serie de imputaciones que no tienen ningún sustento y no tienen ninguna corroboración, pero además también ella y su abogado han dicho que no reconocen la comisión de ningún delito. Sí, ministro, entonces, ¿cómo sabe usted que estas acusaciones, estas denuncias no tienen ningún asidero? Es decir, ¿esta investigación se está realizando o es que usted confía ciegamente en el presidente Pedro Castillo? Por una sencilla razón, Mabel. Lo único que escuchamos son dichos y especulaciones sin ninguna corroboración de un medio de prueba que corrobore esas declaraciones. La señora solo habla por interpósita persona, dice escuché, me dijeron, me han dicho. Hay llamadas, hay reuniones, hay personas que estuvieron presentes en esa reunión, hay llamadas telefónicas que se hicieron. Se podría, si se levanta el secreto de las comunicaciones, ver si efectivamente el ministro Sánchez hacía las llamadas constantemente a la señora Karelyn o al señor Bruno Pacheco. Es decir, todo lo que ella está diciendo se podría comprobar en la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía. Tú lo has dicho, Mabel, se podría en grado de posibilidad, ni siquiera en grado de probabilidad. El día de ayer, después de Pero usted está diciendo que lo que está diciendo la señora Karelyn López es falso. No digo que sea falso, digo que es un hecho que no ha sido corroborado. Y como está en grado de probabilidad, no podemos especular. El ministro Sánchez el día de ayer la ha emplazado públicamente a retractarse porque considera que no hay una sola evidencia respecto a lo que ella ha afirmado de que el ministro Sánchez haya tenido alguna comunicación, como también lo ha hecho el primer con Bruno Pacheco. Cuando dice que se ha reunido en uno y otro lugar y no tiene ningún medio de corroboración. Pero más allá de eso, estimada Mabel, lo que pasa es que la señora lanza una serie de imputaciones cuando no ha aceptado ella la comisión de un delito. Para ser aspirante a colaborador o colaborador eficaz según nuestras normas procesales penales, tienes que haberte declarado delincuente, tienes que haber aceptado la comisión de un delito. Entonces no existe tal situación. Sí. Y entendemos que lo único que está buscando la señora pues es tener una ventana periodística de protagonismo, ¿no? Pero entenderá que aquí sería fundamental que la policía haga su trabajo y llegue, digamos, a la captura de Bruno Pacheco y de los sobrinos del presidente. En el Consejo de Ministros se ha dado instrucciones precisas al ministro del Interior, o usted mismo, la preocupación de por qué. Han pasado 35 días y la policía no ubica al señor Bruno Pacheco, cuyas declaraciones serían determinantes. ¿Por qué no aclarar ese asunto? ¿Qué disposiciones se han dado para que se haga ese trabajo? Sí, por supuesto. En la visita que tuvo el señor presidente de la República al Congreso fue muy claro en señalar que durante su gobierno no va a avalar ningún acto de corrupción, venga de donde venga. Al ministro del Interior, no solo por el caso específico del señor Pacheco y otros investigados, sino por todos aquellos que tienen deudas pendientes con la justicia, tiene que hacer su trabajo y es el sector el que debe hacer esa investigación. Entiéndase que el Ministerio del Interior
viene realizando los esfuerzos con esa finalidad y está mostrando capturas importantes y seguro, en este caso en específico, hará el trabajo que le corresponde a la Policía Nacional bajo las instrucciones que tiene el ministro del Interior, porque estamos abocados justamente a trabajar cada uno de nuestros sectores. Sin duda, pero a ver, usted ha dicho algo que no es del todo cierto, porque usted se refiere a la colaboración eficaz a la que se está acogiendo Caroline López en un caso, y eso se ve en la Fiscalía de Lavado de Activos. En el otro caso, en la Fiscalía Anticorrupción, se ve, ella está involucrada como, está involucrada como testigo y me parece que ahora está como investigada. Y decía bien ayer el doctor Nakazaki que esas declaraciones que ella ha dado ante la Fiscalía Anticorrupción han llevado a la Fiscalía a solicitar la prisión preliminar o la búsqueda de los sobrinos del presidente Castillo y también de Bruno Pacheco. Por otro lado, hay cosas que así han sido comprobadas, ministro Chero, como por ejemplo estos contratos con las empresas chinas. Dentro de la MTC y también las reuniones que tenía el ministro Silva en su casa de Lince. O sea, hay cosas que sí se han ido comprobando en el tiempo. No todo lo que usted ha dicho es tan cierto. Así que tenemos que esperar el trabajo que haga el Ministerio Público respecto a estas declaraciones. Pero ya hay un halo de sospecha. Y lo que nos hace preguntarnos a nosotros es cómo confiar en la palabra del presidente Castillo, en estos deslindes que se hacen constantemente y finalmente en los ministros que también fungen pues de abogados del presidente. Bueno, repito, hay que hablar con sinceridad, hay que hablar con honestidad y justamente se tienen que separar las cosas. Son dos investigaciones distintas con escenarios distintos de actuación, pero no olvidemos algo, las investigaciones de carácter penal son reservadas. No se puede estar difundiendo información cuando no se tiene una evidencia cierta de lo que se afirma. Y lo segundo es que la señora López... Pero estoy diciendo que sí hay evidencias en algunas cosas que ha dicho la señora Caroline López, solamente para dejar claro eso. Seguro las hay, eso lo sabe el Ministerio Público, quien tiene a cargo la investigación, y sobre esa base tiene que actuar el Ministerio Público objetivamente. Lo que yo cuestiono es que la señora López y su abogado aparecen en los medios de comunicación como una tercera vía, es decir, trasladan la investigación del Ministerio Público a declaraciones en los medios de comunicación y eso realmente vicia todo el desarrollo de la investigación, porque no se puede... Pero, señor ministro, usted entenderá que si una persona que se siente incluso amenazada de muerte, pues algunas medidas tiene que tomar. ¿Y usted realmente cree que una persona que le organizó la fiesta de cumpleaños al presidente y que reclama además que le paguen, no ha sido testigo de tantos hechos? Es decir, ¿usted cree que ella no ha sido testigo de todo lo que está diciendo, habiendo tenido tanta cercanía de haber llegado a organizar la fiesta de cumpleaños? No olvidemos algo, la señora López afirma tener mucha información a partir de lo que ha conversado con el señor Pacheco y a partir de lo que ha actuado con el señor Pacheco. Y lo único que reclama es pagos que ella señala vienen justamente de su actuación presuntamente ilícita. Entonces ella tendrá que responder y aclarar, pero corroborar ese tipo de situaciones en las que solo las mencionen los medios de comunicación y que tienen que ver con su actuación, con su actividad, que repito, para que tenga la calidad de aspirante a colaborador o colaborador eficaz, tiene que reconocer delitos y no lo ha reconocido. Entonces simplemente... Pero en lavado de activos sí, en lavado de activos sí se ha reconocido el delito, por eso es que se está cogiendo a la colaboración eficaz. Ahora, ministro, usted habla de que debe haber sinceridad, debe haber confianza, pero yo nuevamente le repito, ¿cómo creer en la palabra de un presidente y en la actuación de un ejecutivo que en constantes ocasiones le ha dicho mentiras a los ciudadanos, ¿no? Dijo que iba a entregar la lista de los visitantes a Zarratea, el presidente de la República, nunca lo hizo, y cosas tan, digamos, pueriles como no voy a recibir el sueldo del presidente, otras más importantes como la Asamblea Constituyente no está en agenda, pero ahí está el proyecto de ley. Incluso le ha mentido al cardenal Barreto cuando le dijo que iba a reorganizar todo su gabinete y que reconocía los errores. Entonces, estamos hablando de que usted nos está pidiendo confiar en un ejecutivo que le miente a la ciudadanía. Bueno, esa es una apreciación que se tiene desde un ángulo periodístico. Sin es embargo, objetivo porque ninguno de estos se ha hecho. Nada de las cosas que yo le he dicho, pues se ha cumplido. Cuando uno dice algo y eso no se cumple, ¿qué cosa es?
Sí, es un proceso gradual. Entendamos que en política todo es gradual, tiene que ser progresivo, nada se puede hacer de manera abrupta o irresponsablemente. Entregar la lista de visitantes a Zarratea se pudo hacer inmediatamente. El abogado no quiso. Pero en el caso de Zarratea es un caso que está en investigación a nivel fiscal y ustedes saben que era un lugar privado en el que el presidente se reunía y él determinará si cada quien en su casa hace una lista. Es que se reunía con funcionarios públicos, pero eso es una discusión que ya se tuvo. Por otro lado, usted, ministro, está criticando entonces la actuación del Ministerio Público. ¿Quiénes estarían detrás de todo esto para usted? ¿Cuál es el objetivo aquí? No, yo no estoy haciendo una crítica al Ministerio Público, lo que digo es que el Ministerio Público debe actuar con objetividad, que debe circunscribirse al marco constitucional y legal de las investigaciones y debe actuar con la reserva de la investigación. Es eso, es una exhortación a que se haga el trabajo de acuerdo a los cánones constitucionales y legales y dejen de trasladar pues a otras ventanas este tipo de acciones que solo corresponden al fuero del Ministerio Público dentro del marco constitucional. Lamentablemente, cuando se distorsiona o se desnaturaliza la esencia del proceso, surgen este tipo de vicios y este tipo de argumentaciones que, como digo, a veces no se corroboran o simplemente generan una falsa expectativa social. Ministro, bueno, nos está diciendo cosas importantes. Le pedimos, por favor, que se mantenga con nosotros. Tenemos minutos, continuamos en la rotativa del aire. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el ministro de Justicia, Félix Chero, quien amablemente nos atiende esta mañana. Ministro, a ver, toda esta situación, usted ha indicado también ya en relación a la propuesta del Ejecutivo de este proyecto de ley que propone una asamblea constituyente, en caso el Congreso, el Poder Legislativo, rechace esta iniciativa, ¿el Ejecutivo planifica, está entre sus intenciones presentar la cuestión de confianza? No lo hemos conversado, menos se ha deslizado esa posibilidad. Nosotros hemos sido muy responsables en recoger las expectativas sociales y las propuestas de muchos sectores políticos. Como yo ya he señalado, hay 6 partidos políticos que en sus planes de gobierno planteaban el cambio de constitución o una nueva constitución. Esto se ha trasladado al foro, porque por legítima función le corresponde debatir estos temas, que es el Congreso de la República, y ahí esperamos y abrigamos con fe la esperanza de que se va a debatir este proyecto porque, insisto, recoge una expectativa social. Además, en el plan de gobierno y en el anuncio del presidente de la República desde candidato, indicó que era posible trabajar un proyecto para una nueva constitución, y eso es lo que se ha hecho en correspondencia con lo que reclama la población. Pero también los diferentes primeros ministros, varios que han habido en estos meses de gobierno, cuando se les preguntó sobre la Asamblea Constituyente, muchos de ellos dijeron que eso no estaba en agenda, que eso en todo caso lo iba a promover el partido, que era un tema aparte, que no lo iba a promover el Ejecutivo. Sin embargo, ahora lo están haciendo. Ojo con eso, que también... En política todo es dialéctico, en política nos queda claro que todo es expectativa, que todo es verbo, ¿no? Expectativa de la población y por tanto se tiene que responder a realidades concretas. Sí. Entonces, si el legislativo rechaza esta propuesta, dan por zanjado el asunto, se queda ahí se habla de un plan B, ustedes saben de qué se trata ese plan B, ¿cuál sería la reacción del Ejecutivo? Entiendo que ustedes tienen planificados, es un proyecto que nace el Ejecutivo, tienen que haberlo pensado, trabajado y ver las alternativas. Si el Congreso rechaza, ¿qué ocurrirá? Sí, yo estoy convencido de que el Congreso va a someter a debate este proyecto. Si lo rechazara, seguiremos trabajando cada quien en nuestros sectores y colegiadamente en el Consejo de Ministros para atender las necesidades del país, que es lo más importante, pero creo yo que también tenemos que hacer una profunda reflexión de lo que pasa en el país y de cómo se han deslegitimado tanto Ejecutivo como Legislativo y, como lo he anunciado, sentarse a trabajar una agenda país. Más allá de cualquier situación subjetiva, de cualquier situación revanchista, de cualquier situación de venganza política que todavía queda a lo mejor en algunos entes políticos, lo que se tiene que hacer es trabajar por el país. Tenemos que hacer un acto firme de compromiso de que es posible que... Pero es que, ministro, precisamente...
pero precisamente digamos, la impresión que sale en la ciudadanía es de que el gobierno no se dedica precisamente a trabajar por el país, o sea, la economía está casi paralizada, no hay inversiones, y proponen una asamblea constituyente como si el cambio de constitución vaya de por sí a solucionar los problemas cuando hay temas prioritarios, y la ciudadanía lo dice, o sea, el tema prioritario es la inseguridad ciudadana, el tema de la activación corrupción, económica, generación de empleo, reducción de la pobreza, controlar la inflación. De hecho, en la última encuesta que ha realizado Ipsos, impulsar una asamblea constituyente está en el penúltimo lugar con un 7% de interés por parte de la población. En todos esos temas prioritarios, el Ejecutivo está atendiendo necesaria y prioritariamente esos clamores sociales, pero también es un clamor social el tema de que se instale una asamblea constituyente de nueva constitución. El 7% de la población, al 7% de la población, solamente para darle el dato, ¿no?, de la encuesta de Ipsos. Sí, lo conozco, sin embargo ya sabemos cómo se hacen las encuestas de Ipsos históricamente en el Perú. Las encuestas de Ipsos que dieron como ganador al presidente Castillo a boca de urna. Sí, muchas otras también lo han hecho. Sin embargo, ya sabemos cómo se plantean este tipo de encuestas y la pregunta es si se recoge realmente la voz de los sectores más alejados del Perú, donde nosotros la recogemos como Consejo de Ministros descentralizados. Pero además, si ese 7% es parte del pueblo peruano que en democracia debe ser consultado, ¿cuál es el temor? Consultemos entonces a ese 7% si en la realidad realmente se refleja. Es una expectativa social que se tiene que recoger, porque finalmente en democracia se tiene que atender a todos los sectores, sin perjuicio de trabajar en las grandes prioridades que ustedes han señalado y que lo venimos haciendo día a día. Sí, ministro. ¿Y es una posibilidad el adelanto de elecciones? Yo no le he descartado, he dicho que es una posibilidad. Cuando se tenga que tratar el tema, el Ejecutivo se reunirá y lo hará responsablemente, porque consideramos que así se deben abordar los temas de coyuntura. Y en este momento no hemos conversado en el Consejo de Ministros esa posibilidad. Sé que hay unos proyectos de ley presentados en el Legislativo, se tendrán que analizar, se tendrán que debatir y se verá cuál es la ruta que sea la más adecuada para el país, pero yo insisto que más allá de propuestas y planteamientos, que es legítimo en un sistema democrático, se necesita que Ejecutivo y Legislativo trabajen por el país y más allá de cualquier tipo de confrontación lo hagan responsablemente. Eso es lo que se esperaba cuando el presidente dice voy a convocar al acuerdo nacional y quedó en nada, ¿no? Cuando por un lado también el primer ministro dice vamos a dialogar, pero en el siguiente párrafo comienza a atacar, ¿no?, a los legisladores, a la contraparte. Pero en todo caso, y ya queriendo avanzar con los temas, también hay una denuncia interesante y grave que ha publicado ayer Panorama sobre la tesis realizada por el presidente Castillo y su esposa Lilia Paredes. Pasan esta tesis por el software conocido como Turnitin, encuentran un 54% de coincidencias con otros autores, todo, el 100% del marco teórico copiado, ni una nota a pie de página, ni una sola cita a pie de página, y peor aún, lo que califica como fraude es que presentan a dos supuestos académicos que habrían validado los talleres y cuestionarios, y estos académicos no existen. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sobre la primera parte, yo quiero precisar lo siguiente. Siempre las críticas van dirigidas al Ejecutivo, pero luego escucho que se le haga una crítica seria, frontal al Legislativo. No se ha escuchado decir, por ejemplo, ni criticar cómo es que con 91 votos han aprobado actos de impunidad para no pagar multas y para sustraerse de la obligación que tienen con la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, y que lo han hecho en un espíritu de cuerpo por intereses políticos. Sobre lo segundo, estimada Mabel, yo soy profesor universitario, yo soy asesor de proyectos de investigación. Y ¿de qué universidad? De investigación, quien pone el estándar y los requisitos es la universidad según sus directivas y sus manuales de investigación. Entonces usted nos dice que en la Universidad César Vallejo entonces se permite que se copie todo el marco teórico y se cite a académicos que no existen. No, tú lo has dicho, no lo he dicho yo. Lo que digo es que quien debe realizar una investigación al respecto y emitir un resultado académico objetivo es la universidad. Entiéndase que antes del año 2012, 2010 no existía el Turnitin, y el Turnitin es un software pues que tiene serias complicaciones con respecto a los trabajos de investigación, porque se pasa el software integral y no se le hacen los mecanismos o los procedimientos de exclusión.
Sin embargo, repito, eso es una investigación que lo tendrá que hacer la universidad, y la universidad es la única autorizada y legitimada para emitir un pronunciamiento. Sin embargo, a veces pues se hace este tipo de investigaciones periodísticamente que seguro con razón y derecho las pueden hacer, pero hay que ir a la fuente oficial, y la fuente oficial es la universidad. Sí. Ministro, hay otro caso que también involucra al presidente Castillo. Bueno, ha sido denunciado el presidente Castillo penalmente ante la Fiscalía de la Nación por la muerte de Johnny Quinto Contreras, que ocurrió el 6 de abril durante el desbloqueo del kilómetro 290 de la carretera Panamericana Sur. Al presidente Castillo en los últimos meses se le denuncia por todo y se le pretende responsabilizar por todo. Esta denuncia, por ejemplo, no tiene ningún sentido. Yo creo que ni el estudiante de Derecho del primer ciclo puede avalar una denuncia de este tipo. Hay mucha gente que trata de buscar protagonismo haciendo este tipo de denuncias que después nunca se anuncia cuál es el resultado. Estas denuncias terminan archivadas preliminarmente porque pues la lógica jurídica nos lleva a que no tienen ningún fundamento y ningún sustento. Yo estoy convencido que esta denuncia no ha pasado más de un titular y en el Ministerio Público se va a archivar porque no tiene el más. ¿Quién debería asumir la fundamento. responsabilidad de esa muerte, señor ministro? Eso está en proceso de investigación. La investigación determinará si hay algún responsable, pero no podemos ser ligeros en señalar, pues, en una denuncia que el presidente de la República tenga que ser responsable de estos actos. Perdón, pero lo mismo hicieron. Y lo peor, quererlo equiparar con la conducta que tuvo en algún momento Fujimori por los actos propios de su gestión, y eso sí es absurdo. No, pero sí con el presidente Merino, ¿no? En donde las marchas lamentablemente fallecieron Inti y Brian y hasta ahora tampoco se encuentran a los culpables. Y ahí sí se aplaudió, ¿no? Que se involucrara a quien fue un breve presidente, sin duda. Hay responsabilidad, eso es lo que se tendría que investigar en todo caso. Ministro, ya para terminar entonces, aquí los responsables son, por un lado, el Ministerio Público, por otro lado, los medios de comunicación y hasta las encuestadoras. No hay ningún reconocimiento luego de 8 o 9 meses de gobierno y de una grave crisis en la que nos encontramos. No hay ninguna responsabilidad del Ejecutivo y del presidente Castillo. Somos seres humanos y cometemos errores seguro, y cuando hemos cometido errores, particularmente quien les habla es muy hidalgo en reconocerlo. Sin embargo, también es verdad que en estos últimos 8 meses lo que se pone en ventana y en vitrina son justamente todos aquellos errores que sean de forma del gobierno. No se hace ningún análisis profundo y ustedes ven los titulares. Y 9 diarios aparecen en este momento en el Perú, los 9 tienen la misma portada, tienen la misma fotografía, y yo creo que esas prácticas pedadas de antaño ya tienen pues que quedar desprovistas de actuar con objetividad. Es que eso es lo que hace el periodismo, ministro. El periodismo pone en evidencia al poder, y el poder lo tiene el Ejecutivo, que es el que ejecuta y del que se esperan políticas públicas para mejorar la situación en nuestro país y la calidad de vida de los ciudadanos y atender cuáles son sus principales demandas. De esas políticas públicas, estimada Mabel, no se dice absolutamente nada. Por ejemplo, solo para citarte un ejemplo, el Ejecutivo aprobó por unanimidad el reglamento de la leche para permitir que la leche fresca pueda ser incorporada al mercado nacional y que nuestros productores de leche puedan ser atendidos en precios justos. ¿Qué se ha hecho? Se pretende con otro proyecto de ley en el Congreso de la República dejarlo sin efecto. ¿Se ha planteado algo al respecto? ¿Se ha hecho algún debate sobre eso? ¿Se ha hecho alguna crítica sobre eso? No se hace, pues. ¿Por qué? Porque siempre el Ejecutivo es blanco fácil de la crítica. A eso me refiero. No digo que no reconozcamos. Pero es que el Ejecutivo tampoco convocó a la industria lechera para hacer ese reglamento. Pero en todo caso, como usted bien dice, estos proyectos de ley y estas políticas públicas se tienen que realizar con todas las partes involucradas, sentadas en una mesa, para que no hayan idas y venidas. Hay casos exitosos. Totalmente de acuerdo, Madre. Totalmente de acuerdo. Ese es el objetivo, ministro, y esa es la finalidad que busca el Ejecutivo. Le agradecemos por su tiempo y por la respuesta que nos ha dado esta mañana. Muchas gracias. Muy buenos días. A ustedes. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por responder todas nuestras preguntas. Tenemos que hacer la pausa. Son las 7:33.